Mandarles el abrazo del caso. Llega a TVC Noticias en nuestra primera emisión. María Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Robert, amigos? Día viernes, puertas del fin de semana. Ya nosotros listos, como siempre, con lo más destacado. A mandarles el abrazo. Ya hay que moverse. Los que van por salir, a tener la precaución de las vías que siempre se congestionan. Día que va despejándose en la capital, pero estamos con 10 grados centígrados. Tome las precauciones del caso. Azul. Sí, está bonito el día. Días calientes, pero calientes. A diferencia de la semana anterior, donde hasta hace pocos días en un congelador. Llovía, tormentas, frío. Hoy los días son, pero calurosos. Y despejados. Tenemos un paisaje maravilloso, así del que callejón interandino. Disfrútenlo. Esperemos que el fin de semana se mantenga así para descansar. Sí, bueno, hay que aprovechar también los días en familia, descansando también. Sin duda. Importante. Así que aquí iniciamos. En los próximos días el presidente electo Daniel Noboa decidirá quiénes asumirán las carteras de Estado en otras materias. Así es, por ejemplo, la de seguridad. Esto de cara a la reunión que mantendrán dichas autoridades con funcionarios del gobierno del actual presidente de la República, Guillermo Lasso. Veamos. El próximo martes 14 de noviembre se tiene previsto que se reúnan las autoridades del Consejo de Seguridad del gobierno de Guillermo Lasso, pero también el gabinete de Daniel Noboa. Por ello, en estos días se anunciará quiénes ocuparán los ministerios de Defensa y del Interior. El Ministerio de Gobierno va a reorganizar también la parte de seguridad y, como lo hablamos en campaña, tendremos una Agencia Nacional de Inteligencia. Son varias las interrogantes a responder en materia de seguridad en la que su equipo deberá ponerse a trabajar una vez que reciba toda la información por parte del gobierno de Lasso. ¿Cómo le vamos a dar paz a las familias ecuatorianas? ¿De qué manera vamos a ayudar a la juventud? De que tengan también oportunidades para que no tengan que delinquir. Para ello, ha preparado un plan Fénix que dará a conocer pronto. Sin embargo, para que todo esto camine, dice, se deberán dar paso a 3 pilares. Que son las leyes económicas urgentes, la consulta, y de ahí, con esa base, se puede implementar todo lo demás. Noboa está seguro de que recibe un país golpeado económicamente. La situación fiscal es preocupante, pero al mismo tiempo tenemos que tomar decisiones fuertes, sin olvidarnos de la gente que votó por nosotros. El presidente electo quiere posesionarse de manera inmediata y espera que la Asamblea Nacional pueda hacer esto efectivo debido a que el tiempo es corto, informó Valeria Navarro. Y el 29 de noviembre es la fecha tentativa que maneja la Asamblea Nacional para la posesión del presidente electo Daniel Noboa. Esto mientras aún no se presentan los recursos electorales en torno a la designación de los escaños de los asambleístas nacionales y del exterior. Este miércoles feneció el plazo para que sujetos u organizaciones políticas presenten recursos subjetivos contencioso-electorales sobre la asignación de escaños de asambleístas nacionales y del exterior. Y al no existir ninguno en el sistema de recepción de documentos jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Electoral TCE, se notificó al Consejo Nacional Electoral CNE para que declare oficialmente los resultados de todas las dignidades designadas en el último proceso electoral. Se van a declarar esos resultados y nuevamente toca esperar, porque recordemos que puede presentarse una petición de corrección de esa resolución ante el propio CNE en 48 horas o ir al Tribunal Contencioso Electoral con un recurso subjetivo contencioso electoral. Entonces toca esperar 2 a 3 días. Al ser elecciones anticipadas, Esteban Ron, experto en temas electorales, refiere que no corren los tiempos establecidos por ley. 14 de mayo para posesión de la Asamblea, con la sesión inaugural, y 24 de mayo para presidente de la República. Dentro de los siguientes 15 días, después de tener la declaración de resultados oficiales, las 2 autoridades, es decir, Ejecutivo y Legislativo, tienen que estar ya posesionados. Y así lo confirmó Miguel Pesantes, de administrador temporal de la Asamblea Nacional. Y ahorita estamos ya trabajando inclusive en el tema del cambio de mando del presidente de la República. Estaba prevista la fecha el 1 de diciembre, pero la fecha tentativa es del 29 de noviembre. Para el 13 de noviembre, es decir, la próxima semana, se ratificó la entrega de credenciales a asambleístas nacionales, Pichincha y del exterior. Y el 15, al binomio presidencial. Informó Héctor Romero.
A propósito de esto mismo, mediante comunicado, la Asamblea Nacional informó que se modifica la fecha para la sesión de instalación de la nueva legislatura, la cual se va a realizar el viernes 17 de noviembre de este 2023 a las 10 de la mañana en el Salón Nela Martínez. Esto es ubicado en el Palacio Legislativo. Inicialmente se tenía previsto que la primera sesión se realice el 20 de noviembre. Sin embargo, se han emitido nuevas disposiciones. Revisamos más noticias. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dio su apoyo al presidente electo Daniel Noboa dentro de su plan de gobierno. Esto tras un encuentro en la ciudad capital. Un nuevo apoyo suma el presidente electo Daniel Noboa, esta vez de parte de la administradora de la agencia estadounidense USAID, Samantha Power. El encuentro se llevó a cabo en Quito. Y ellos nos van a respaldar en el plan que tenemos. ¿En qué materia sería este respaldo específicamente? Bueno, en vigilancia ciudadana, número 1, en sistemas de alarmas, asimismo en la parte de agua, de infraestructura para riego, apoyo a pequeños y medianos productores, entonces reducir pobreza. Daniel Noboa ha señalado que sus pilares de trabajo son la reducción de la violencia y la generación de empleo. Y las autoridades estadounidenses coinciden con este proyecto. El presidente electo se enfoca claramente en el número de jóvenes que quieren entrar al mercado laboral cada año, independientemente de su puntaje en las escuelas o qué tan duro trabajen. No hay suficientes trabajos a los que puedan entrar. Y es aquí donde la USAID trae nuestra experiencia de otras partes del mundo para tratar de expandir las oportunidades laborales. En términos generales, más de 100 millones de dólares al año estamos invirtiendo en varios campos de varias instituciones del gobierno americano para ayudar a defender la democracia, la institucionalidad y la seguridad en las calles. A consideración de Daniel Noboa, el apoyo internacional es clave para sumar esfuerzos y cumplir con su plan de gobierno. Y que los Estados Unidos nos va a ayudar bastante, así mismo con el gobierno de Israel y otras naciones, a combatir el crimen organizado, el narcoterrorismo, que tanto atenta contra nuestra paz. Esta es la primera actividad que realiza el presidente electo de llegar al Ecuador tras su gira por Europa y Estados Unidos, informó Valeria Navarro. 74 puntos incrementó el riesgo país para el Ecuador tras el pronunciamiento de Daniel Noboa con inversionistas internacionales a quienes habría comentado un posible retraso en el pago de obligaciones con organismos internacionales. Nuevamente Ecuador es noticia a nivel internacional tras las declaraciones del presidente electo Daniel Noboa en su gira por el exterior, en el sentido que a futuro podría existir default, es decir, retraso o incumplimiento de pagos a organismos internacionales. Tiene que actuar con mucha cautela, con mucha reserva. Es muy posible que por la cantidad de deudas que hay, puesto que en el año 2024 hay que honrar alrededor de 10.000 millones de dólares y en el 2025 está entre 15 y 20 mil millones de dólares. Pero eso es renegociable, ¿no es cierto? No es que va a llevarse el 50-60% del presupuesto general del Estado la irresponsabilidad de los anteriores presidentes. Pero eso no significa caer en default. Esa palabra es bastante delicada internacionalmente. Víctor Hugo Albán del Colegio de Economistas de Pichincha advierte que se quiera o no estamos obligados a acudir a préstamos internacionales y no se puede cerrar esa puerta. Todos sabemos que el presupuesto general del Estado va a tener un déficit que va entre los 6.000 y 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde va a financiarse el presupuesto para el 2024 y parte del 2025? Si no es, digamos, de deuda externa. John Cajas, docente universitario, ve el pronunciamiento de Noboa como una estrategia. Hay una presión fiscal, o sea, eso es real. Sin embargo, la forma en la que el presidente ha manejado el tema me parece que también tiene su toque político, ¿no? Es como generar presión a los mercados financieros para conseguir el financiamiento de corto plazo que le permita hacer viable su plan de gobierno de un poco menos de 2 años, ¿no? Entonces yo creo que hay un juego de un manejo muy abrupto, pero también con interés político, ¿no? De los anuncios que se están haciendo. Sin embargo, la primera reacción es que se incrementó el riesgo país para Ecuador.
Desde la declaración, los siguientes 2 días hemos tenido un crecimiento importante del riesgo país, ¿no? Estamos hablando que ahora estamos cerca de los casi 2.000 puntos. Lo que de alguna forma frena la inversión internacional, informó Héctor Romero. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asegura que el concurso para elegir a un nuevo fiscal general del Estado se desarrollará a inicios o mediados del próximo año. ¿Podrá Diana Salazar reelegirse? El correísmo ha sido claro en su agenda para este nuevo periodo y uno de sus objetivos es sacar a la fiscal general del Estado de sus funciones, pero a ella aún le resta 1 año y medio en el cargo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asegura que en el 2024 se empezará el concurso para elegir a la nueva o el nuevo fiscal. Ella termina funciones en mayo del 2025, por lo cual nosotros desde el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se tiene que empezar lo más pronto posible el próximo año, porque con las acciones de protección, con la experiencia que se tiene en otros concursos, evidentemente esto toma tiempo. Ahora, ¿puede o no reelegirse Diana Salazar al cargo? La respuesta es no. El artículo 196, inciso final de la Constitución, y además del artículo 283 del propio Código Orgánico de la Función Judicial, son muy claros. Desempeña la función durante 6 años y no puede ser reelegido para desempeñar ese cargo. La Fiscalía es una institución clave, por lo que se advierte lo siguiente. Que al igual que la Contraloría tiene mucho poder y que por lo tanto siempre va a estar apetecida por los sectores políticos, ¿no es cierto? Entonces habrá que ver cuál va a ser el comportamiento del Consejo de Participación Ciudadana para efectos de estar atentos a que no haya designaciones o concursos dirigidos. Para evitar abusos de recursos jurisdiccionales, el Consejo ya ha realizado una consulta a la Corte Constitucional. En pleno resolvimos que se haga un dictamen interpretativo a la Corte Constitucional por el abuso que acabas de mencionar de estas acciones de protección en general, por el cual se demoran los concursos, se retardan. En el caso de Contralor fueron 2 años. En este esperemos que una vez que la Corte Constitucional se pronuncia al respecto, tengamos la facilidad de que no exista esta explosión de acciones de protección que retarden nuevamente el tema de la elección del nuevo fiscal o fiscal general de la Nación. Informó Valeria Navarro. Pachacuti tiene nuevo coordinador tras pasar varios meses de pugnas internas. Tras la elección del movimiento indígena, Guillermo Churuchumbi ganó la dirección luego de alcanzar 451 votos, superando a Cecilia Velázquez y Jorge Herrera. Churuchumbi es respaldado por el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Gracias por continuar en nuestra sintonía y a todos quienes se unen a nuestra señal para informarse. Les contamos que Ecuador reforzará la seguridad en la frontera con Perú ante una posible llegada de migrantes venezolanos no regularizados que podrían ser expulsados desde el vecino del sur. Hasta este 10 de noviembre de 2023, los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Perú y no tienen regularizada su situación migratoria deberán completar los trámites para solicitar el carné de permiso temporal de permanencia y no ser expulsados de ese país. El gobierno ecuatoriano ha mostrado preocupación por una posible llegada de ciudadanos de ese país por la frontera sur. Así lo señala el ministro del Interior, Juan Zapata. Tenemos una ley de movilidad que no nos permite, si es que hay personas que pasan con una cédula en territorio ecuatoriano, nosotros no podemos pedir un pasado judicial, no existe una causal como para poder generar la expulsión o la deportación. Y si es que ingresan por pasos ilegales, igual, si usted en un control migratorio le encuentra un extranjero y no le puede acceder a su pasado judicial, es muy complicado generar lo que el Ecuador necesitaría para poder sacarlo de territorio ecuatoriano. Yo creo que Ecuador tiene la norma de movilidad más frágil de la región y eso es lo que hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. Desde el Estado ecuatoriano se considera la propuesta de crear un corredor humanitario
que permite el traslado de venezolanos hacia su país de origen. Un corredor humanitario para que desde Perú las personas que obviamente no hayan cumplido con este requisito y el Perú lo saque por la frontera sur, pues sean trasladadas directamente hasta Venezuela. Pero para eso necesitamos nosotros coordinar no solamente con las autoridades peruanas, sino también con las autoridades colombianas. El funcionario mencionó que como una medida preventiva se reforzará el control en la frontera con el Perú. Vamos a reforzar los puntos, especialmente en Huaquillas y lo que corresponde el sector con la frontera con Perú, reforzar tanto la provincia del Oro como la provincia de Loja. Esa disposición la estamos dando de manera inmediata, a pesar que, como vuelvo a repetir, a partir del 11 quizás se vería en mayor número la cantidad de personas que desde suelo peruano vayan a ser sacadas de ese territorio. El gobierno peruano advirtió que aquellas personas extranjeras que no regularicen su situación migratoria hasta la fecha límite serán objeto de sanciones que van desde la orden de salida obligatoria del país hasta la expulsión. Informó Miguel Ángel Bedoya. Empresas de call center estarían evadiendo el enmascaramiento de líneas comerciales para no ser identificados. Esto por los usuarios, los que llaman, pues la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones asegura estar trabajando en una normativa para regular esta práctica. Desde hace rato están haciendo eso. Veamos. Como dice el conocido dicho, echa la ley, echa la trampa. Empresas de call center podrían estar eludiendo el control de enmascaramiento de las líneas telefónicas comerciales al utilizar sus números personales para contactar a potenciales clientes. La Arcotel ha señalado que ya conoce esta práctica y está trabajando en una nueva normativa para regularla. Cuando ataquemos este tema de los ciudadanos, por así decirlo, que están utilizando sus números personales, lo más seguro es que comiencen a utilizar las OTTs o, por ejemplo, WhatsApp, Telegram y todo ese tema. Entonces ahí también vamos a tener una gran complicación porque el Arcotel no regula la tecnología y la mayoría de estas plataformas están fuera del país. El enmascaramiento consiste en generar un número único que agrupa todos los registros telefónicos de un determinado sector, divididos en finanzas, turismo, ventas y proselitismo. Se le da la potestad al usuario de escoger si recibe o no recibe una llamada. Para esto existe el enmascaramiento. El registro no es voluntario, el registro es obligatorio. Actualmente tenemos 2.951 números enmascarados de todo el universo. Arcotel asegura que hasta el momento no ha sancionado a empresas por incumplir el registro de enmascaramiento a pesar de que la normativa está vigente desde 2020, pues aseguran que se requieren pruebas concretas como documentos formales y grabaciones de llamadas. El usuario que realice la queja ciudadana debería tener todas las pruebas de descargo para poder obviamente sancionar a la persona o empresa que esté usando mal uso del servicio en este sentido por el tema del enmascaramiento. La ciudadanía puede denunciar los números telefónicos que no estén identificados en las 4 categorías a través de la plataforma gov.es o mediante un formulario de reclamo en www.arcotel.gov.es. Informó José Mendieta. 7:19. Por más de 3 meses, 174 proyectos a escala nacional se mantienen paralizados por la suspensión de la consulta ambiental para la entrega de las licencias que la Corte Constitucional emitió el pasado 1 de agosto. Desde los sectores productivos señalan que esto no ha permitido canalizar inversiones de alrededor de $2.000 millones. 174 proyectos u obras de actividades económicas de impacto en el país siguen paralizados. Esto debido a que la Corte Constitucional aún no resuelve la inconstitucionalidad del decreto 754 y se mantiene la suspensión de la consulta ambiental previa para la obtención de las licencias ambientales. Esto ha detenido los proyectos en territorio, no se ha podido dar avance mediante la consulta ambiental para poder obtener las licencias ambientales. El pedido fue emitido por la CONAIE para detener proyectos mineros, pero como le explican desde los sectores productivos, solo 17 serían de carácter minero, 161 corresponderían a servicios como la construcción de proyectos de alcantarillado, turismo, rellenos sanitarios, entre otros. Esto perjudica a diversos sectores. Hay obras que están paralizadas por la falta de ejecución del decreto, por la falta de consulta ambiental, hospitales públicos,
públicos entre ellos. Dicen que esto ha impedido que se canalicen alrededor de 2.000 millones de dólares de inversión, dejando en el limbo a cientos de familias trabajadoras. Ya vimos mucha gente en la pobreza, que necesitamos el desarrollo de nuestro país. No se pueden paralizar tantos proyectos mineros, tanta gente. ¿Qué va a hacer toda esa gente sin desempleo? ¿Pero de qué se trata la consulta ambiental previa? Desde los sectores productivos indican que es el paso que tienen que realizar en el Ministerio de Ambiente o los gobiernos autónomos descentralizados para emitir la licencia ambiental de cualquier proyecto que implique la extracción de recursos o impacto ambiental. Sin licencia ambiental, proyectos que están categorizados de acuerdo al MATE como de gran impacto no se pueden desarrollar. Se espera que el organismo dé una resolución a este embrollo por el que pasa el sector productivo. De no ser así, quedaría en manos de la Asamblea Nacional desarrollar una ley orgánica que regule las consultas previas y la emisión de licencias ambientales para viabilizar los proyectos mineros productivos y de obra pública. Informó Mauricio Sánchez. Son las 7 de la mañana y 21 minutos. El Registro Civil informó que este sábado atenderá de 8 a 12 de la tarde. 9 agencias estarán en el país justamente para aquellas personas que requieran obtener la cédula. Las agencias pues brindarán el servicio que están ubicadas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Quevedo y Babahoyo. El Registro Civil indicó que para esta ocasión no hay la necesidad de agendar un turno y el pago se realizará directamente en ventanillas. ¿Sabía usted que cada año nacen en el Ecuador cerca de 320 niños con microtía, una condición caracterizada por la malformación del oído externo y la afectación del sistema auditivo? Conozcamos cuáles son las principales recomendaciones médicas de presentarse un caso en nuestras familias. Gael es un niño con microtia unilateral, una condición que afecta su sistema auditivo y que se caracteriza por la malformación del oído externo. El doctor Luis Serrano, experto en el área, señala que esta condición es frecuente en países como Ecuador y Bolivia. En nuestro país, por ejemplo, se estima que al año nacen aproximadamente 320 niños con microtia. La microtia es una condición en la cual los niños nacen con un defecto que implica la ausencia del pabellón auricular, la oreja está mal formada, no hay conducto auditivo y hay una estructura llamada oído medio que también se encuentra alterada. Los padres de Gael tuvieron que asesorarse cuando se percataron de la malformación en el oído derecho de su hijo. Señalan que al inicio tenían muchas dudas, por lo que recurrieron a un especialista. Cuando Gael nació, para nosotros fue muy difícil, porque nunca habíamos escuchado lo que es y no sabíamos lo que era la microtia. Investigar y buscar ha sido para nosotros súper importante para poder entender a lo que nos vamos a enfrentar. De no tratarse, la microtia puede crear problemas en el desarrollo de los niños por la falta de audición. En la microtia unilateral, la posibilidad de alteración del lenguaje es menor. Sin embargo, sí tengo niños que tienen problemas de lenguaje a pesar de tener un oído normal. En la microtia bilateral es grave porque sí o sí el niño va a tener problemas de lenguaje si no es amplificado con vibradores óseos y si no tiene terapias de lenguaje. Otro aspecto que se aborda en consulta es el estado emocional de niños y padres de familia, donde se busca trabajar en su autoestima, entendiendo que esta es una condición humana. Los niños en sí no nacen con complejos. Los complejos los genera la familia. La mayoría de mis pacientes aquí en Ecuador tienen el pelo corto, sean varoncitos o las nenas vienen con su pelo largo, pero con cachitos o colita, mostrando sus orejas, como debe ser. Este 9 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Microtia y con el fin de apoyar a niños y niñas que presentan esta condición, se donarán 12 equipos auditivos gracias al apoyo de asociaciones médicas. La forma o el método que manejamos para el sorteo es a través de Facebook. La página en Facebook es Microtia Latinoamérica, Juntos por un Futuro Mejor. La gente entra ahí y, como digo, solo es comentar, seguirnos. Hay que llenar un formulario estadístico que se da dentro de la página y listo, nada más. Expertos en el tema hacen un llamado a abordar esta condición de forma integral, buscando ayuda profesional y dejando a un lado los prejuicios. Las personas que aún tienen que iniciar en este proceso de microtia, solo decirles que hay gente especializada que nos puede dar mucha guía y mucha tranquilidad, porque es lo que nosotros sentimos con el doctor, bastante tranquilidad al saber que no estamos solos en este proceso. Informó Edwin Benalcázar. Al norte de Quito, allá 2 supuestos delincuentes de nacionalidad extranjera fueron detenidos por la policía.
acusados de supuesto robo de un bus de transporte público y aunque fueron neutralizados con evidencias, fueron puestos en libertad. ¿Saben por qué? Falta de denuncia. ¿Qué se saca si la policía cumple ahí su trabajo? Van a la fiscalía, el fiscal revisa, o sea, el juez, ¿dónde están las pruebas? No hay pruebas. ¿Hay denuncia? No hay denuncia. Pobres hombres, sigan ustedes. Veamos. Ocurrió en la Prensa al norte de Quito. Es el momento en el que la policía baja a los supuestos delincuentes del bus. 3 uniformados los someten y detenidos en plena calle proceden a revisarles entre la ropa. Se trata de 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana quienes habrían estado robando dentro de la unidad y por los que se emitió la alerta. Se los llevaron en el patrullero y aunque los uniformados les encontraron con evidencias como cuchillos, eso no sirvió de mucho. Lograron robar, pero ya con el accionar de la Policía Nacional se logró coger hasta la evidencia, pero luego la ciudadanía no quiso poner la denuncia. Eso explica quizá el por qué son conocidos en la zona. No es la primera vez que los encuentran en sus andanzas y haciendo daño a la población. Sí, son delincuentes habituales. Oradores y transeúntes hablan de esa problemática. El atraco en las unidades es más común de lo que parece. Por eso deben llevar bien agarrados los bolsos y muy pendientes de sus pertenencias. Bajaba porque yo vivo acá arriba, unos venezolanos andaban con una pistola aquí. O sea, uno no se puede decir nada, solo ver y callar. Uno se sienta y ya le sacan del bolsillo ya los celulares. Estos pillos están otra vez en las calles. Tenga mucho cuidado al subir y al bajar del bus, porque ante cualquier descuido están al acecho. Informó Marilyn Jaramillo. En Quito, un ciudadano extranjero fue sorprendido por la policía dentro de un local comercial cuando pretendía hacer de las suyas. Él vulneró las seguridades e ingresó al negocio en horas de la madrugada. La policía pide que se coloquen las denuncias para avanzar con las detenciones. El insólito caso se registró en la Vicente López y Santa Teresa. El delincuente estaba allí, arriba, en el edificio. Vulneró las seguridades, trató de robar, pero dieron aviso a la policía y lo sorprendieron dentro. Bájate de allí, le dice la autoridad, pero él se resiste a que lo atrapen. Son las 3 de la mañana y creyó que todo le saldría bien, pero nada de eso. Fue detenido por los uniformados, pero tan solo un par de minutos, porque tampoco se presentó la denuncia. Extranjero también. ¿Qué nacionalidad? Venezolano. Oradores escucharon que le intentaron robar al vecino. Y sí, por poco el delincuente hace de las suyas. También incluso yo que vengo del trabajo veo ahí pocotón de vidrios por afuera, pero no me imaginé que era la panadería literalmente. Cuando viene un vecino me dice, vecina, hay que tener cuidado porque se han metido a la panadería. Los atracos a los locales comerciales son frecuentes, afirman. Sí, acá abajo en el local del electrodoméstico han entrado unos tipos armados a disparar. 4 disparos dijeron que han pegado ahí. Rompen los candados, les abren las lámparas y se meten y se cogen lo que sea. Por aquí se alerta de la presencia de vacunadores en diferentes sectores. Piden más seguridad en la zona. Informó Marilyn Jaramillo. Mismo que la nota anterior, si usted no pone la denuncia, los pillos, los ladrones, los delincuentes, los vacunadores, los malvivientes, toda esta sarta de sinvergüenzas salen de nuevo a seguir delinquiendo. Entonces la policía cumple por un lado, usted no cumple por otro lado y exigimos, ponga la denuncia. Momentos de pánico vivieron quienes se encontraban en la ciudad de La Garzota, allá en el norte de la ciudad de Guayaquil. La noche de este jueves, luego de que un auto se prendiera en llamas tras ser estrellado, o sea, se chocó contra una discoteca ubicado en la avenida Agustín Freire. Veamos. A las 19 horas con 8
8 minutos, habitantes de la ciudadela La Garzota, norte de Guayaquil, alertaron al ECU 911 de un vehículo que ardía en llamas en los exteriores de una discoteca ubicada en la avenida Agustín Freire. Mientras los moradores del sector y transeúntes captaban el suceso, se produjo una explosión. Personal de la unidad de combate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trabajó en el lugar para apagar las llamas. A la vez, agentes de tránsito cerraron la vía desde la avenida Vaquerizo Sur hasta la Isidro Ayora, con el fin de facilitar el accionar de las autoridades. Los oficiales de la Policía Nacional llegaron para investigar el caso. Esto porque testigos del hecho indicaban que sujetos armados llegaron, estrellando intencionalmente el carro, luego de lo cual le echaron gasolina y lo prendieron. Estos antisociales habrían ingresado al centro nocturno para disparar. Información que está dentro del proceso de indagación previa, informó Maite Mora. Y un adolescente fue asesinado de varios disparos en una calle de Mapasingue Este, al norte de la ciudad de Guayaquil. Los sicarios fueron capturados en un operativo policial, pero no les encontraron el arma con la que perpetraron el crimen. Se le había apagado la vida minutos antes y una señora desesperada junto al cadáver trataba de orar por su alma. Fueron parte de los terribles momentos que se vivieron cerca del sector del Mirador, en Mapasingue Este, al norte de Guayaquil, donde sicarios se acercaron a este ciudadano de 13 años, a quien le dispararon por más de 5 ocasiones, asesinándolo en esta calle. Criminalística fijó y levantó los indicios de ese nuevo hecho violento, que están investigando si se trata o no de algún ajuste de cuentas por microtráfico. Agentes de la policía lograron capturar a estos sujetos, eran 2, que escapaban en una motocicleta cuando fueron interceptados, minutos después de haber cometido el crimen. Quienes a bordo de una moto se encontraban en franca huida por el sector de la vía Daule. El personal del Grupo de Operaciones Motorizadas, haciendo uso progresivo de la fuerza, con las operaciones policiales respectivas, realiza la detención de estas 2 personas. No les encontraron armas de fuego y supuestamente estaban acompañados por otras personas. Todavía las operaciones policiales se llevan a cabo, puesto que se tiene conocimiento que habría otros 2 cómplices y se está tratando de ubicar el arma o las armas de fuego con las que se utilizaron para realizar el hecho de sangre. Mientras que por ese barrio solo hablaban de los disparos que escucharon y del menor de edad que fue víctima de sujetos armados al mediodía de este jueves, informó Charlie Pisa. 7:38 en la mañana en Latacunga, un comerciante que se acercó a botar la basura se llevó un gran susto cuando descubrió un feto envuelto entre fundas. La criatura presentaba aún máculas de sangre. La policía busca a la progenitora. El escalofriante hallazgo tuvo lugar en el mercado mayorista de Latacunga. En este contenedor yacía una funda plástica y en su interior el cuerpo sin vida de un bebé, quien horas antes llegó al mundo. Estaba aún con el cordón umbilical y la placenta, pero cuando dieron con él, no tenía signos vitales. Murió en el basurero. Una comerciante lo encontró. Bien bonito, amarrado, y las vajitas saco y me descubro. Entonces, pues así lo humano. Digo, ¿por qué hacen así? ¿Por qué? Dios mío, aunque sea en la iglesia deberían sabotar, es que no quieren tener. No, pues ahora si a un perro se tiene con qué afán. Más que todo, ahora hay con qué cuidarse si no quieren tener hijos. Llegó la DINASED a tomar procedimiento. El pequeño cuerpo estaba aún cubierto de sangre. Desde la policía se informó que se realizó la necropsia de ley. Posiblemente pereció atorado con su propia saliva de tanto llorar. Se encontró un feto de aproximadamente 8 meses que el médico legista ha manifestado que la causa del neonato es la muerte por asfixia por atragantamiento. Se presume que su madre lo dejó en horas de la madrugada cuando recién el centro de abastos aperturaba sus puertas. Nadie lo escuchó en medio de la bulla. Tratan de encontrar a la progenitora para saber el por qué abandonó a la criatura. Imposible entender tal acto. ¿Cómo es que pudieron abandonar al pequeño y dejarlo a su suerte siendo tan indefenso? Buscarán detalladamente en las cámaras de seguridad para dar con la persona responsable. Informó Marilyn Jaramillo.